Fíjense que en San Juan capítulo 19 es bien interesante lo que dice en el verso 28. Está el Señor Jesús, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Que nótese, estas palabras es el relato de cuando Jesús está en la cruz del Calvario. Imagínense, Él fue torturado, todo lo que significa la pasión de Cristo, todo lo que significa el martirio, todo lo que significó el que Él haya venido para satisfacer lo que demandaba la justicia divina. En Él se iba a aplicar y se aplicó toda la ira contenida por el pecado del hombre. Él nos representó. Ustedes saben que fue traicionado, luego fue apresado, fue azotado, 40 latigazos menos uno, pero que en las puntas del propio látigo, que tenía muchas trenzas, había como un fierro, como una garra, que al azotarlo se introducía en el cuerpo y luego al sacaba carne. Podemos imaginar que luego de eso fue escupido por casi un batallón o una compañía. Fue puesta una corona de espina en su cabeza, y mientras le pegaban a la misma corona y le decían, si eres el Hijo de Dios, adivina quién te pegó. ¿Y eso qué es? ¿Qué será? Un bajo, debe estar sonando un bajo. Otra de las cosas interesantes, otra de las cosas increíbles que sucedió es que también fue clavado en sus manos y en sus pies. Y finalmente el soldado romano horadó su costado, y de su costado surge agua y sangre. Todo tiene un significado. El sol retrajo su luz, la luna también. El universo se avergonzó, tembló la tierra, todo se oscureció. Y estando en esa cruz, el Señor Jesús dijo, tengo sed. Y patético la respuesta del hombre a la sed de la vida más preciosa que ha pisado esta tierra. Se le ofreció vinagre como un rechazo, como una burla. Y Jesús, estando ahí, dijo 7 cosas de las que no voy a hablar de todas, pero aquí Él tiene sed, y es respondido en un profundo y pleno rechazo. Tendremos que imaginar el estado en que Él estaba. Seguramente tenía sed por el exceso de fiebre y de todo lo que había sucedido previamente. Incluso cuando estaba en el Getsemaní, dice que Él, mientras oraba, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Era la sensación previa o anticipada a lo que Él iba a experimentar en la cruz. Y estando en esa cruz, también en el verso 30 de este mismo pasaje, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa palabra consumado es mucho más poderosa. Quiero repasar lo que hemos venido escuchando. Lo que está diciendo es más poderosa que ya cumplí, ya se terminó, ya se acabó. Ni siquiera quiere decir me rindo. En esta simple declaración Jesús estaba declarando el pleno poder expiatorio de su sacrificio. Lo que está diciendo es algo que está aconteciendo en el mundo espiritual y que toda la creación está poniendo atención a solamente ese hecho. No hay nada en el universo que no haya estado consciente de eso que estaba sucediendo ahí. El Señor Jesús está diciendo, consumado es. Está diciendo, en otras palabras, el precio de nuestro pecado, el precio del pecado del ser humano ha sido pagado en su totalidad. Lo que demandaba la justicia divina ha sido satisfecha. Está terminado para siempre. Leo de nuevo, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed.
Y luego dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La palabra griega consumado es tetelestai. Tetelestai. Y esta palabra está en tiempo perfecto, en su tiempo verbal. Por lo tanto, Jesús estaba declarando que su hora perfecta estaba terminada ahora, en ese momento y para siempre, de manera continua, por toda la eternidad. Dice, lo que está sucediendo acá permanece por la eternidad. Pagado está. Fíjense que ese término lo entendían muy bien los hombres de negocio de su tiempo. Los hombres de negocio de la época de Jesús usaban el término tetelestai en el mercado, donde significaba pagado en su totalidad cuando se hacía la transacción. Si alguien debía dinero y luego saldaba la deuda, se marcaba un recibo como tetelestai, pagado en su totalidad. Más importante aún, el sacrificio de Jesús, lo que quiere decir es que pagó completamente nuestra deuda de pecado de una vez por todas, y solo su perfecto sacrificio es suficiente para cancelar la paga del pecado que debíamos. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice, más la dádiva, que quiere decir el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros nos imaginamos que el regalo vino envuelto en un hombre de carne y hueso, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero ese regalo hubiese sido incompleto si Jesús no va a la cruz. Ese regalo hubiese sido incompleto aun cuando Jesús vino y nos mostró el corazón del Padre, aun cuando Jesús venía a develarnos diciéndonos, yo soy la puerta para que ustedes entren al reino espiritual, para que entren al cielo, para que entren al corazón de Dios, para que puedan tener conciencia de la realidad sobrenatural que va por sobre el mundo natural. El Señor Jesús no solamente nos entregó ese mensaje, sino que era necesario ir a la cruz por un asunto legal. Por esta deuda, el alma que pecare ciertamente morirá. Todos habíamos pecado y merecíamos el rechazo eterno del Señor, en otras palabras, el infierno. Por eso que es tan necesario que toda persona, aun cuando no fume, no tome, no baile apretado, como yo digo, no patee el perro, igual necesita entrar por la puerta que es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él está hablando de esta dimensión, de que para llegar al cielo, que para llegar a Dios, que para llegar a la dimensión a la que originalmente habíamos sido puestos, ahora con Cristo Él es la puerta. Entonces podemos adentrarnos viviendo en este mundo de carne y hueso. Ahora, si creemos en Él, podemos adentrarnos por Él a esa dimensión. Podemos tener entendimiento de Dios, podemos tener tratos con Dios, podemos tener experiencias sobrenaturales con Dios, podemos tener revelaciones, podemos entender diseños de Dios y luego volver por aquellos pastos que el Señor nos ha compartido, saliendo de esa dimensión y viniendo y siendo respuesta a la realidad natural del ser humano. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba anunciando que la ira de Dios que nosotros merecíamos había sido plenamente satisfecha en Él. Su sentencia ha sido cumplida. Asimismo, en tiempos bíblicos, mire qué interesante, se clavaba una lista de cargos cuando alguien era tomado prisionero. Luego lo que hacían era, una vez metido en la celda, se clavaba una lista de cargos en el marco de la puerta de la celda de ese prisionero. De esa manera todos los que la leían sabían exactamente por qué y qué había hecho esa persona y por qué estaba en prisión. Y los carceleros mostraban la hoja de antecedentes penales del culpable para que todos la vieran. Pero después que el preso cumplía su sentencia, entonces llevaba esa lista de cargos ante el juez. Entonces, una vez que el juez constataba que se había cumplido la sentencia, entonces el juez como que lo sellaba con tetelestai. Quiere decir, la deuda ya ha sido saldada. Esa palabra confirmó, ¿cierto?, que la sentencia estaba cumplida. Tetelestai, el cautiverio había terminado, el castigo estaba hecho, la justicia había sido satisfecha. Ahora, si alguien alguna vez interrogaba al ex prisionero y le decía, tú hiciste esto y esto otro y eres culpable de esto, entonces el prisionero podía sacar ese documento en donde estaba sellado y que decía
tetelestai. O sea, eso probaba que la persona ya no era un prisionero, sino un hombre o una mujer libre. ¡Wow! Y mire cómo hace Pablo. Qué hermoso es la palabra de Dios, porque Pablo aquí en el libro de Colosenses 3, verso 13 al 14, dice: y a vosotros, dice, a ver si lo pones ahí, y a vosotros estando muertos en pecados, se está refiriendo a nosotros, en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne. O sea, circuncisión de vuestra carne quiere decir ustedes no estaban bajo ningún pacto, porque los circuncidados pertenecían al pacto de Dios con Dios. Dice: y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y la incircuncisión de vuestra carne, os ha dado vida. A ustedes el Padre les ha dado vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. La palabra todos es la mejor noticia. Todos, los pasados, los presentes y los futuros. Su sacrificio fue el pago por la sanción que había por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Dice: perdonándoos todos los pecados, habiendo borrado el acta de demandas que había contra vosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Maravilloso. Denle un aplauso al Señor por eso. Fíjense que la Nueva Traducción Viviente dice, él canceló, dice, el registro de los cargos contra nosotros y lo quitó clavándolo en la cruz. ¿Qué es lo que más preocupa al ser humano? O sea, el ser humano sabe que es pecador. El ser humano, muchas de las personas, mira, la peor muerte es la muerte de una persona que no conoce a Cristo, porque ella no sabe va cargando sus propios pecados, sus propias culpas. Él no sabe qué va a pasar con eso. Él sabe de que hay una conciencia de bien y de mal, pero él no sabe de la gracia, así que no entregó su vida a Cristo. Así que el enfrentar esa realidad debe ser terrible. Pero hay muchas personas que están en los psiquiátricos o que están viendo psiquiatras o psicólogos. Algunos están llenos de culpa. Y están llenos de culpa porque no se perdonan por aquellas cosas que hicieron también. Y ¿sabes qué? Qué saludable es cuando viene la buena nueva diciendo: mira, el juez del universo, el Señor del universo ya saldó su deuda, ya hizo algo, un plan fue ejecutado, su Hijo tomó lugar por nosotros, su Hijo fue a pagar la deuda. Puedes tener la buena noticia que si le pides perdón al Señor, el Señor perdona sus pecados, los tira al fondo del mar y puso un cartel que dice: prohibido pescar, prohibido pescar. Por eso dice: ninguna condenación hay para los que han sido puestos en Cristo. Es que la salvación no consiste simplemente en venir a una iglesia, a estar con un grupo de cristianos. La salvación consiste en que tienes una experiencia real con Cristo, no importa cómo haya sido esa experiencia. Pero el tema es que tuviste una experiencia, un encuentro real con el Señor Jesucristo y dijiste: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, entrego mi vida a ti. Cuando tienes esa actitud, ese corazón contrito y humillado, Dios te toma, te saca de Adán, te saca del espíritu de las tinieblas y te pone en Jesucristo su Hijo, en el reino de la luz. Y el Señor dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea su nombre. Dale un aplauso al Señor. Eso es liberador. Ese es el evangelio de la gracia. Dice, habiendo cancelado el certificado de deuda consistente en decretos contra nosotros. Entonces, como ves, mi hermana, mi hermano, Jesús tomó la lista de los cargos contra nosotros del marco de la puerta de nuestras vidas y la clavó en su propia cruz. Él tomó nuestro castigo sobre sí mismo, cumplió nuestra condena. El sacrificio fue un sacrificio perfecto. ¡Wow! Maravilloso. Y aún más en esta frase poderosa hay algo más. Fíjense que en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas tenían que hacer ofrendas por el pecado, los animales tenían que ser completos, tenían que ser perfectos.
No podían simplemente, la gente no podía tomar un corderito cualquiera, débil, cierto, imperfecto, con alguna debilidad o con alguna imperfección en su cuerpo, o no podían tomar una paloma medio muerta y presentarla delante de Dios como un sustituto. Ese tipo de sacrificio solamente cubría el pecado. Entonces cada vez los sacerdotes oficiaban, y los sacerdotes nunca se sentaban, estaban oficiando continuamente, traían un corderito inocente y tenía que morir ese corderito como un sustituto de que el culpable pagaba en el corderito. Pero había otra cosa también, que la inocencia del corderito se la llevaba el culpable. Pero dice que eso solamente cubría, y por eso que continuamente al pecador le duraba 2 semanas, 3 semanas, hasta que venía con otra carga de pecado y venía otra vez y se presentaba. Pero cuando Jesús se aparece en el avivamiento de Juan el Bautista, estaba toda la multitud observando lo que estaba sucediendo en ese gran avivamiento. Dios había vuelto a hablar después de un silencio de 400 años. Ahora había avivamiento en Israel, Dios volvía a hablar a Israel, todos estaban emocionados con el avivamiento de Juan el Bautista, y de repente aparece Jesús caminando donde Jesús y Juan el Bautista, ante toda la gente que está observando, religiosos, de toda gente, todo tipo de gente. Juan el Bautista dice: he aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso era impresionante. Juan el Bautista ya tenía por la gracia de Dios acceso al corazón de Dios, acceso al cielo, acceso al mundo espiritual. Y por eso él ya había leído, ya tenía esa revelación del sacrificio de Cristo. Él ya había tenido esa revelación que tuvo Isaías capítulo 53 o 63, creo, 53. Cuando Isaías vio el cordero que fue llevado, a Jesús fue llevado como un cordero, y dice que a pesar del sufrimiento no abrió su boca. ¿Se acuerda qué dice? Juan el Bautista también había entrado en la misma dimensión espiritual, porque el Señor había abierto los cielos para Juan el Bautista. Así que el sacerdote, cuando alguien venía con un corderito en ese tiempo, inspeccionaba el sacrificio para asegurarse de que lo que tuvieran no tuviera ninguna mancha, ningún defecto. Y curiosamente, mire qué interesante, porque el sacerdote no inspeccionaba a la persona, sino a la persona que había pecado, no, sino que inspeccionaba al sacrificio, al que iba a ser presentado como sacrificio. El sacerdote no le pedía un currículum a la persona, una explicación. Lo único que importaba era la calidad del sacrificio. Entonces, si el sacerdote determinaba que el sacrificio era perfecto, el sacerdote ofrecía el animal como expiación por el pecado. Entonces el sacerdote declaraba: consumado es, la deuda ha sido pagada, váyase mi hijo. De manera similar, pero con relevancias mucho más grandes, fue lo que sucedió con Jesús. Jesús fue nuestro sacrificio, pero no para que creamos en Él y que la próxima semana volvamos sintiéndonos condenados otra vez por los pecados, sino que el sacrificio de Jesús fue declarado, cierto, como un sacrificio perfecto. Juan dijo, anticipó este hecho, Juan dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está en medio de nosotros. Él viene a quitar el pecado del mundo. Esa es la buena noticia. Cristo murió por tu pecado. Él ya te otorgó el perdón. Tenemos que decirle a la gente del mundo: Cristo murió por tus pecados. El perdón está otorgado. Los que se salvan son los que creen en Cristo y reciben ese perdón por pura gracia. Por medio de la fe reciben el perdón, reciben la gracia de Dios y reciben la correcta relación con Dios y la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de ese pecador que no se puede cambiar. Ninguno de nosotros podíamos cambiarnos. El profeta había dicho: ¿podrá el etíope cambiar su piel y el leopardo borrar sus manchas? Así ustedes pueden hacer el bien estando habituados, teniendo la fábrica del pecado dentro. No, esa era la respuesta: no podemos. ¿Qué vamos a hacer? El plan de Dios estaba por revelarse en magnitud o en perfecta, valga la redundancia, perfección en Cristo. Entonces, a diferencia de las ofrendas por el pecado del antiguo pacto,
El sacrificio de Jesús fue una sola vez por todas. Hebreo lo declara. El autor a los Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante, dice, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Gloria a Dios. Yo oro en mi corazón para que de verdad entres en esta revelación, porque no puede ser información, no tiene que ser solo información, tiene que ser revelación. La revelación, el rema de Dios transforma tu vida. No necesitamos seguir expiando el pecado. Jesús no necesita seguir muriendo, está terminado, ha sido hecho completamente, y su sacrificio es el sacrificio victorioso a favor de la humanidad. Si tú buscas la palabra tetelestai, entonces vas a ver la definición. Está saldado, está completo. Cristo no solo completó su obra expiatoria en la cruz, Él nos construyó también a nosotros, nos incluyó a nosotros. Mira lo que dice Colosenses 2:10. Dice: por eso que ha hecho Cristo, por lo que Cristo ha hecho en la cruz, dice Pablo, vosotros estáis completos en Él. Esto es maravilloso. Es que yo estaba vacío, es que mi vida estaba llena de tinieblas, pero el Señor viene por su gracia y viene para completar mi vida, en mi espíritu. Estoy completo en mi espíritu. Y como hemos dicho, tenemos que seguir queriendo más, ganar más y más y más y más y más a Cristo, para que nuestra vida en todo sea transformada. Cristo no solo completó su obra expiatoria en la cruz, Él también nos incluyó a nosotros. Dice: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, cuando tu cuerpo trate, escúchame, de decirte que estás enfermo, dile que estás completo en Cristo, que la sanidad la llevó Él. Él ganó nuestra sanidad. La enfermedad la llevó Él hace 2000 años en su cuerpo. Por lo tanto, hay que seguir peleando la batalla de la fe, porque definitivamente toda enfermedad de nuestros cuerpos es ilegal. Así que podemos actuar en todo en cuanto a su bendición. La bendición de Dios es para nosotros. Si tu cuenta bancaria parece vacía y no estás seguro de tener los medios para vivir en el mes, recuérdate que el Señor ha prometido la bendición para tu vida. De donde tú no te imaginas, Él es capaz de bendecir tus finanzas también. Porque el Señor nos ha dicho: mía es la plata, mío es el oro, a mí me sobra lo que a ustedes les falta, yo he provisto para mi pueblo. Bendito sea su nombre. Así que cuando tu mente esté quebrantada por el miedo, la ansiedad, la preocupación, entonces tú tienes que contraatacar con la verdad de que estás completo en Cristo. Estoy guardado en Cristo. Nuestras mayores dificultades están en el área emocional, en el área de la imaginación. Muchas de las cuestiones que imaginamos nunca son como las imaginamos. Y a veces nos pasa como ese hombre que iba por la carretera y su auto se averió, y ahí a lo lejos veía así como una casa y dijo: yo acá necesito pedir una linterna. Así que se empezó a acercar a la casa, y mientras iba caminando va pensando y dice: pucha, y si golpeo la puerta y la persona cuando me dice: ¿qué viene a hacer acá? Y me confunde con un delincuente, o tiene sospechas de mí y me hace cerrar la puerta en la cara. O si yo voy y golpeo la puerta y la persona me abre la puerta y le digo: oiga, ¿usted me puede prestar una linterna? Y le dice: ¿cómo se te ocurre venir a las 3 de la mañana a pedir una linterna? Mándate a cambiar. Y empezó a pensar un montón de cosas, y cuando llegó a la puerta iba a golpear, dijo: me voy mejor. Dijo, se había imaginado un montón de cuestiones que finalmente no hizo nada. Y puedes imaginarte, a lo mejor es probable que hubiese golpeado y la persona la hubiese atendido muy bien. Así nos pasa muchas veces con la gente. No nos acercamos a abrazar a alguien, no vamos a un grupo de conexión. Hace un montón de tonteras que de eso tengo que hablarles bastante. Espero tener el tiempo, ¿no? Y no me la estoy guardando, pero usted no puede. ¿Se acuerda cuando, ¿cuántos de ustedes han tenido experiencias hermosas con Dios? Levante su mano.
¿no? Y los demás no. A ver, ¿cuántos de ustedes han tenido experiencias hermosas con el Señor? Ya, Señor, a estos otros mal agradecidos, ábrele los ojos para que alguna vez se den cuenta que si están vivos ya es una obra gloriosa del Señor. Que si tiene refrigerador en su casa, si tiene tele en su casa, si tiene un baño en su casa, si hoy día se duchó, si abrió el agua y salió agua potable, entonces quiere decir que es un bendecido. Casi la mitad, hay como la mitad de la tierra de gente que no puede abrir la llave del agua. No crea que eso es normal. Nosotros a veces tenemos toda una idea de lo que está pasando en el mundo y somos tan ignorantes de la realidad que vive la gente. Alguien dijo, yo creo que Cristo ya va a venir. Dijo, ¿por qué le digo yo? Porque mira, el Señor dijo que todo ojo le verá y ahora por internet todo el mundo lo puede ver. Y yo dije, esto es suponer que todo el mundo tiene internet, pues mijito. Bueno, el grito final de Jesús fue un grito de victoria, ¿no? Todo ha sido pagado. Ahora bien, escúcheme, porque tengo 19 minutos, estoy rigiéndome por la hora. Quiero hablarles de un segundo aspecto, porque esto que he hablado hasta ahora es la pura gracia de Dios. Y como hemos visto nosotros, la única manera correcta de responder a la gracia de Dios, ¿cierto?, es creer por fe todo lo que hasta aquí he venido diciendo. O sea, usted no sirve que Jesús haya hecho todo lo que hizo por nosotros si tú no entras por la fe, ¿cierto?, al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Si tú no entras por fe a tomar las promesas del Señor, si tú no crees por fe que la sanidad te pertenece, que la prosperidad te pertenece, que el Señor quiere usarte para que tú manifiestes la vida de Cristo, no sirve. Tú tienes que entrar por medio de la fe. Y quiero hablarte de eso, de la responsabilidad que tenemos en este poco tiempo. Voy a correr tranquilo, yo creo que tú vas a aguantar escuchándome. Pero la única manera correcta de responder a la gracia de Dios es por medio de la fe. Cuidado con llegar a la conclusión, y esto es muy importante lo que voy a decir, a la conclusión equivocada de que como Cristo ya ha hecho todo por nosotros en su obra consumada, entonces nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en nuestra vida cristiana. No, Señor. Aquí viene la parte nuestra. O sea, con todo lo que hemos venido recibiendo en este tiempo, si hoy día convertimos entonces la gracia en desgracia, sería una gran desgracia. O sea, no tenemos ninguna responsabilidad, mis hermanos preciosos, de ganar el favor de Dios o de merecer sus bendiciones en nuestra relación vertical con Dios, porque Jesús lo hizo todo a favor de nosotros. Sin embargo, se nos ha dado la responsabilidad de administrar la gracia que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Fíjese que testificar a otros horizontalmente, bendecir a otros horizontalmente a nuestro alrededor en el mundo, es lo que el Señor quiere que hagamos con esta gracia que Él nos ha dado. O sea, a ver, mira lo que yo leía en Deuteronomio 8. A ver, no estaba ahí en el bosquejo, pero te lo voy a hacer leer. Ve por favor de Deuteronomio capítulo 8. Creo que es el verso 18. Deuteronomio 8, 18. Claro. El Señor le dice al pueblo de Israel: muchachos, ahora ustedes van a ir a la tierra prometida. Ustedes van a llegar a una tierra que fluye leche y miel. Ustedes van a vivir bajo mi bendición. Pero cuidado que cuando estén bajo mi gracia, bajo mi total bendición, acuérdate del Señor tu Dios. Porque aun cuando tengas muchas riquezas, no te olvides, acuérdate del Señor tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Sigue por favor. ¿Qué más dice? Dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de tus dioses ajenos y les sirves a ellos, te inclinares a ellos, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Entonces dice, no te olvides de que el Señor es el que te ha bendecido. Mira lo que dice aquí en el verso, a ver si puedes leer en el verso 11. Mira lo que dice Deuteronomio 8:11. Dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que ahora por gracia lo podemos hacer. No tenemos que apelar a la memoria para hacer esto. Sigue por favor. Pero dice, mira, ni suceda que comas y te sacies,
y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo a veces me alegro mucho por la gente que han conocido la verdad de Dios y Dios los ha prosperado, pero después se entraron tanto en su prosperidad que ya los perdiste en la iglesia. Me gustaría preguntarles, en esos años de prosperidad y de acumulación, ¿a cuánta gente ganaron para Cristo en todo ese tiempo? Lo segundo, que si hiciste de tu acumulación el todo de tu vida, y que para eso sí te levantas temprano y te acuestas tarde, porque hay que cuidar la acumulación que tengo. Cuidado, porque cuando desconectas riqueza con Dios, esa riqueza se habrá convertido en un becerro de oro. Israel salió con plata y con oro. De los 400 años que ellos trabajaron para Egipto, entonces ellos tuvieron que darles ese pago. Los egipcios no sabían eso, pero no les regalaron nada, simplemente se lo dieron. Ellos pidieron y salieron con plata y con oro. E Israel salió rumbo a la tierra prometida, pero en el camino dice que construyeron un becerro de oro y lo adoraron. ¿De dónde sacaron el oro? De ahí. Es muy importante entonces no olvidarte del Señor tu Dios, ¿no? Tenemos la responsabilidad de administrar la gracia de Dios, testificar a otros horizontalmente, hablar de Cristo a nuestro alrededor, hablarle al mundo de Cristo, porque si ellos no entran por la puerta que es Cristo, están perdidos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Solamente Cristo es la respuesta para la humanidad. Nosotros necesitamos también administrar la gracia de Dios en nuestro entorno, a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestros jefes. Escúchenme, esto es un consejo para todos ustedes. Amen a sus jefes, aunque los tipos sean, si es que hay, porque creo que hay. Pero usted, a ver, que su jefe, cuando llegue el momento de suspender gente, de despedir gente, en el único que no piense o la única sea en usted. O sea, que realmente tú aportes con alegría, aportes con paz, aportes con buena voluntad, aportes con la milla extra. Fíjate, es que tiene que ser una relación de testimonio de vida. Cristo tiene que brotar por tus poros, o si no, solo tienes religión. Es que si Cristo brota por tus poros aquí en el culto, pero te conocen como uno que si te piden un favor no lo hace, que tienes mala actitud con los demás, que no respetas ni honras a tus superiores. ¿Tú crees que ellos van a querer venir donde tú vienes y van a querer creer en el Dios que tú crees? Dice que José llegó a la cárcel, todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. José llegó a traerle solución a Faraón. Faraón tuvo un sueño, no tenía intérprete, no tenía interpretación. José le dio la solución. Estando en la casa de Potifar, cuando doña Potififa, ¿cierto?, lo insinuó, y dice que él era solución para todo, y que Dios lo prosperó en la casa de Potifar. Pero después, por haber sido acusado de acoso sexual, fue echado de la cárcel, y que Dios lo prosperó en la cárcel. Entonces el tema de la prosperidad tiene que ver con que donde vas eres bendición. Tienes que trabajar contigo mismo delante del Señor. Señor, quiero ser transformado. Yo no quiero tener una religión. Yo no quiero cantar bonito el día domingo que raspan a un cristiano y después encuentran a un mundano. Yo quiero de tal manera sumergirme en ti que yo me rinda a ti todos los días porque hay un problema. Soy yo. Cámbiame mi manera de vivir, cambia mi manera de hablar, ayúdame a ser transformado en eso. Que la pureza, la integridad, el hablar verdad, el llegar a la hora. Mira, puedes ser el más capo, puedes tener todos los títulos, pero si siempre llegas atrasado, perdiste el testimonio.
tienes que trabajar eso en tu vida. Cosa que la gente que está contigo diga, mira, ya podemos perder a él, que se vaya ese otro, lamentablemente, pero a este no lo podemos perder. No lo podemos perder. A ella no la podemos perder. Y eso tiene que ser no legalismo, tiene que ser el resultado de tu disfrute de Cristo. Entonces, nuestros compañeros de trabajo, que se den cuenta, no que un día llega tu compañero de trabajo acá y tú, te dice, qué bueno verte acá, le dices tú. Oye, pero si trabajamos hace 15 años en el mismo trabajo y vengo llegando acá porque otra persona me invitó, nunca me hablaste nada, ni se te notó. Que la iglesia quiere la gente estar contigo. Que los perdidos vean que algo debe haber en ti. Estamos en la gracia. La gracia a mí me gusta definirla o mostrarla como la correa transportadora de los aeropuertos. Te bajas del avión, tienes que ir a buscar la maleta, te subes a una correa transportadora, ¿no? Y ella te lleva. Y para mí eso es estar en la gracia. No haces nada, te está llevando a tu propósito, no haces nada. Pero si tú quieres llegar más rápido, si quieres lograr, porque tienes que hacer transbordo y tomar rápido tu maleta, entonces caminas por sobre la correa transportadora. Eso es esforzarse en la gracia. Y Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Estás en la gracia, pero ahora esfuérzate. Es tiempo, mis queridos, de esforzarnos en la gracia. Nosotros tenemos que aprender de los leprosos que estaban ahí en las puertas de Samaria. Ahí estaban los leprosos en las puertas de Samaria. Y Samaria estaba situado. La ciudad estaba amurallada y ellos estaban entre el enemigo y las murallas. Y ellos tenían la posibilidad de meterse a la ciudad y morirse con los demás porque estaban sitiados. Y los leprosos dijeron, ¿y por qué mejor no enfrentamos al enemigo? Vamos para allá, a lo mejor nos perdonan. Y dice que se levantaron y enfrentaron, fueron para allá a ver si les perdonaban el enemigo. Y cuando llegaron, el enemigo había escuchado como un sonido de ejércitos. Y pensaron, los israelitas se asociaron con otros y vienen a atacarnos, y escaparon. Y dice, cuando ellos llegaron, había comida, habían riqueza, habían caballos, habían tanques, había un montón de tanques, no, pero había un montón de cosas ahí. Y dice que ellos empezaron a tomar riquezas y a guardarle y alimento. Y alguien dijo, pare, momento, no está bien lo que estamos haciendo. Empezaron a acaparar. Dijeron, no, pare, no está bien lo que estamos haciendo, porque hoy es tiempo de buena nueva. Nosotros no podemos quedarnos acá. Vamos a contarle a Samaria que ya el enemigo ha sido vencido. Vamos a contarle la buena noticia a aquellos que están en estado de sitio. Esa es la responsabilidad de los hijos de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrar es impartir, es dar, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La administración significa que se le ha dado a alguien la responsabilidad de cuidar y usar adecuadamente aquello que se le ha dado. Así que Dios nos ha dado su gracia, nos ha dado sus dones, nos ha dado ministerio, nos ha dado unción, nos ha dado su mente, su corazón, nos ha dado el fruto del Espíritu. Somos templos del Espíritu Santo. Debemos ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Debemos ministrar a los demás desde la gracia que Él nos ha dado. Esa es la responsabilidad de los santos. Nos hacemos responsables de responder de la mejor manera a aquella gracia que se nos ha otorgado. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, Primera de Corintios, a ver si puedes cambiar por favor el texto. Dice, ahora bien, se quedó pegado, ¿no? Parece, pero dice, ahora bien, dígale que no estoy. Deuteronomio, cámbialo por favor. Ya, dice
Primera de Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, ya tengo la gracia de Dios, tengo todo y más de lo que Él empieza a revelarte. Te digo algo, solamente tú posees lo revelado. Solamente puedes hacer uso de lo revelado. ¿Cuántos se han dado cuenta que de repente usted no sabe hacer algunas cosas en su celular? Y viene un chiquito de 8 años y mete el dedo y uy, te hace una cuestión ahí. Y te dice, tata, mira, si, uy, eso estaba ahí, sí, su celular. Y me dice, si quiere, está también para que se afeite. Dice. Es cosa de encontrarlo. Lo que no te es revelado no puede ser usado. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hay un requisito para un administrador, y esto habla de responsabilidad, que sea hallado fiel. ¿Qué se requiere de un administrador? Que sea fiel. Fiel significa uno que está lleno de fe. Eso significa. La gente más fiel es aquella que confía en Dios y permanece en su palabra a pesar de cómo se siente, cómo piensa o cómo ve en el mundo natural. Fe es hacer lo que se sabe que se tiene que hacer, se tenga o no se tenga ganas de hacerlo. Esa es una persona fiel también. La palabra griega para fe es pistis. Y los antiguos manejaron la fe pistis, pero nosotros en el nuevo pacto manejamos el megapistis, la fe de larga duración, la fe de Dios en nosotros. Una de las definiciones de fe es fidelidad. Dios nos ha habilitado con una fe de larga duración, una fe megapistis, una fe que no se muere, no debe morirse por las circunstancias adversas, no debe morirse porque cuando cambian las cosas alrededor nuestro en forma negativa, no se muere porque sabemos siempre que detrás de las nubes siempre va a estar el sol. Fe es de los frutos del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23 dice que lo que produce el Espíritu en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y no confundir. Ahí es dominio propio. Templanza. No es tempanza. Contra tales cosas no hay ley. Y se da cuenta que eso es lo que produce el Espíritu en nosotros, ni siquiera es nuestro. Pero Dios dice, deja que fluya. Dice ahí en Proverbios 28, 20, que el hombre de verdad, el hombre fiel, tendrá muchas bendiciones. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin responsabilidad. Sé fiel. Tenemos una gran responsabilidad ante los perdidos. Y es lo último que digo, es predicar el Evangelio. Se nos ha dado la gran comisión para completar. Y esa, mis preciosos, mis preciosas, tiene que ver con nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es vivir la vida de la iglesia. Elías fue un hombre de Dios que tuvo muchos avivamientos. Pero en un momento, después de uno de sus avivamientos, Elías va y se mete en una cueva. Y ahí empieza a pensar tonteras y se quiere hasta morir. Eso es lo que quiere Elías, se quiere hasta morir. Y viene el Señor a través de un ángel y le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Sal de ahí. Y dice que le da comida de nobles. Y le dice, tienes que salir porque te queda mucho camino por recorrer. Mis preciosos, nuestra comodidad, nuestras casas pueden convertirse en verdaderas cuevas. Dejemos de ser cristianos que estamos metidos en cuevas, aun cuando muy cómodas sean. Sal de tu lugar, lleva adelante la vida de la iglesia. No puede ser que personas que no tienen la verdad concreta, me refiero mormones, testigos de Jehová, sean más apasionados que nosotros en la evangelización. O sea, lo que se te está diciendo es, reunámonos una vez a la semana para dar testimonio al mundo de que somos hijos de Dios, vivamos la vida de la iglesia. Y ni aún así nosotros, que vamos a salir de una casa a otra, ni siquiera ir a golpear puertas, entonces estamos saliendo de nuestra comodidad. Tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio.
Tenemos la responsabilidad de hablarle a la gente del amor del Señor. Se nos ha dado la gran comisión. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos predicar el Evangelio mientras respondemos a su capacidad trabajando en nosotros para hacerlo. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Este mandato ha sido llamado la gran comisión. Y la definición de comisión en el diccionario es una instrucción, un comando, un deber dado a una persona o grupo de personas. Preciosos, Dios no predicará el Evangelio por nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. La gente no puede ser salva si no escucha el Evangelio. Mire lo que dice Romanos 10:13. Porque todo aquel, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hace una pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ve? Aquí en estos versículos vemos la responsabilidad de la gente en respuesta a la gracia de Dios. Primero, alguien tiene que invocar al Señor para ser salvo, pero lo va a hacer creyendo en Jesús. El hombre debe creer para ser salvo, pero para que crea, alguien tiene que ser un predicador. Alguien tiene que ser una predicadora. Y esto habla de nuestra responsabilidad como buenos administradores de la gracia de Dios. Debemos ministrar esa gracia a los demás que lo necesitan. Tenemos que dar buen testimonio a los demás con buenas obras. El Señor habló en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Romanos 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras glorifican a Dios, dan testimonio de su bondad. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya. En otra versión dice: somos poemas de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, mis preciosos y preciosas santos de Dios, somos salvos para buenas obras. Somos salvos por obra de Dios, que fue una buena obra para buenas obras, y debemos caminar en esas buenas obras como testimonio y bendición para los demás. Pablo le dijo a Timoteo en el 6:18, primera, que hagan bien, que sean ricos. ¿Cuántos quieren ser ricos? No está malo. Yo le decía a mi nieta: hija, ¿el dinero es bueno o malo? Me dijo: malo. No, es bueno. No, le dije: no es bueno ni malo, le dije en realidad. Y ahora me respondió así: no es bueno ni malo, depende de quién lo use, de cómo se use. Lo puedes usar para mandar a matar a alguien, o lo puedes usar para hacer un orfanatorio, por ejemplo, o hacer buenas obras. Muy bien, pero dice que sean ricos, pero ¿en qué? En buenas obras. ¿Y qué más? Que sean dadivosos. Y por si no te entra, generoso. Dios quiere que seamos ricos en finanzas, pero también en buenas obras. Y yo le estoy insistiendo: léanse Tito, léanse Timoteo. ¿Por qué? En Tito 2:7 dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Mira, Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, que quiere decir reverencia, incorruptibilidad. Como líder o como líderes estamos llamados a ser modelos a seguir para los demás. Necesitamos establecer
un patrón de buenas obras para con los más jóvenes, porque ellos tienen que imitarnos. El Señor dice en Tito 2:14, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio? ¿Celoso de qué? ¿Celoso de qué? De buenas obras. Ni siquiera terminé, pero hay todos estos versículos que nos hablan de cómo tenemos que administrar la gracia de Dios. Póngase en pie, por favor.